Empezamos con la ponencia. Vamos a hablar un poquito del concepto de insuficiencia cardíaca. Según la definición del American College y la Asociación Americana del Corazón, es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y signos que resulta de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o la eyección de la sangre, respaldado por la presencia de congestión pulmonar y cardiogénica, incluyendo biomarcadores elevados, como por ejemplo el BNP, que está en un valor de más de 35, y el PBNP, que está en un valor de 125. Estamos hablando de los péptidos natriuréticos. Yo agregaría que tiene que estar respaldado por un estudio complementario de elección, como es el ecocardiograma Doppler. Veamos un poquito la epidemiología. Como vos lo hablaste, Jenny, en su momento, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad común en todo el mundo con alta tasa de mortalidad y morbilidad, una presencia aproximada de 30 millones de personas que afectan la calidad de vida y aumento de los costos de salud. Esto es hasta el 2019. Según el registro Global Data Exchange, la prevalencia mundial de insuficiencia cardíaca actual en el mundo es de aproximadamente 65 millones de casos. Aproximadamente hay 3 a 4 millones de hospitalizaciones del mundo por insuficiencia cardíaca. Esta es una enfermedad que, si la dividimos por sexo, tenemos que los varones, la incidencia de insuficiencia cardíaca se duplica con un aumento cada 10 años después de los 65 años. Y en la mujer, a esta edad se triplica. Hay una predisposición de la raza negra a tener un 25% mayor de incidencia que la raza blanca. Podemos decir que el 2 al 3% de la población mundial sufre de insuficiencia cardíaca, y más del 40% de gente después de los 70 años también tiene incidencia de insuficiencia cardíaca. Podemos dar los registros de Framingham, que dice que desde las edades comprendidas de 50 a 59 años sufren de insuficiencia cardíaca 8 por 1000, y de 80 a 89 años hay 66 personas. Podemos decir también que la insuficiencia cardíaca es la principal causa de hospitalización en la población de edad avanzada, y la miocardiopatía isquémica y la hipertensión son causas de insuficiencia cardíaca en países de desarrollo. Vamos a la etiología. Podemos empezar diciendo que la principal causa etiológica de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, ¿sí? No nos olvidemos. Podemos decir también que las 4 etiologías más comunes responsables de los 2/3 de casos de insuficiencia cardíaca que son responsables son la cardiopatía isquémica, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía reumática. Si los dividimos en países de altos ingresos y bajos ingresos, tenemos que los países de altos ingresos presentan tasas más altas de cardiopatías isquémicas y EPOC. Los países de bajos ingresos presentan tasas más altas de cardiopatías hipertensivas, miocardiopatías, cardiopatía reumática y miocarditis. Sigamos con las etiologías. Ya habíamos hablado de la enfermedad cardíaca. La enfermedad valvular, la cardiopatía reumática, es la más común en niños y adultos jóvenes a nivel mundial. Ustedes saben que la cardiopatía reumática es dada por el estreptococo beta hemolítico, ¿no es cierto?, que afecta más, da más incidencia en las estenosis mitrales y en las estenosis aórticas. Podemos decir que la enfermedad cardíaca valvular, la cardiopatía reumática, es la más común en niños y adultos. Bueno, esto ya lo dijimos a nivel mundial. Después tenemos las miocardiopatías en todas sus presentaciones, infiltrativas, dilatadas, hipertróficas, restrictivas. Las miocarditis producidas por infecciones, virus, bacterias, protozoos. Acá estaría dentro el mal de Chagas, que es un mal endémico en Latinoamérica.
Seguimos con las etiologías, la miocardiopatía del estrés, o también llamada de Takotsubo, o también llamada del corazón roto. Es una miocardiopatía que la tuvimos acá en época de COVID en la Argentina, que se presenta como un síndrome coronario agudo con dolor de pecho, disnea, y que suelen tener cuadros sincopales o de desmayo, y se da la casualidad de presentarse después de un episodio emocional o psicoemotivo. El nombre de Takotsubo es por la figura que adopta el ventrículo después de una ventriculografía, donde es más angosto en la parte de arriba y se ensancha o se abomba en la parte de la pared del ventrículo. Por eso los japoneses le pusieron Takotsubo, porque era una herramienta para cazar pulpo, ¿no? Esa definición muy específica de Takotsubo. La miocardiopatía del periparto, ustedes saben que del 10 al 20% en la última etapa del embarazo cursa con aumento del gasto cardíaco, y esto incluso se perpetúa al mes a los hombres. Entonces hay que investigar eso. También está la obesidad, que es el 10% de insuficiencia cardíaca en menores de 40 años y que es la principal causa de insuficiencia cardíaca. También tenemos la insuficiencia cardíaca de alto gasto, escuchen, asociada por el déficit de tiamina. La tiamina sabemos que es la vitamina B1, que se presenta en personas de edad avanzada, en personas sin hogar o alcohólicos. Esto estaría, digamos, también relacionado con un cuadro de desnutrición. También la obesidad y la hepatopatía. Tenemos distintas clasificaciones. Tenemos la clasificación de la New York Heart Association, que es una clasificación funcional, donde tenemos la clase 1 sin limitación de actividad física. Los síntomas se producen con los grandes esfuerzos. La clase 2, la actividad física ordinaria, produce síntomas a esfuerzos medianos. La clase 3, que es marcada, hay una marcada limitación de la actividad física, y los síntomas son causados a los pequeños esfuerzos. Aprendamos o memoricémonos bien esta clasificación, porque en el tratamiento habla bastante de esta clasificación. Y la clase 4, los síntomas de insuficiencia cardíaca se presentan en el reposo. La clase 2 sería la insuficiencia cardíaca leve, la clase 3, insuficiencia cardíaca moderada, y la clase 4, una insuficiencia cardíaca grave. La primera clase 1 sería una disfunción del ventrículo izquierdo. La Sociedad Europea de Cardiología propuso una clasificación según la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por cada latido. Es distinto del gasto cardíaco, que la sangre expulsada del ventrículo izquierdo en un minuto. Entonces tenemos 4 clasificaciones, donde tenemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tenemos menor o igual del 40%. La segunda, la fracción de eyección levemente reducida, que va de 41 a 49% del FEI. Y la tercera, la fracción de eyección preservada, que tiene un FEI de mayor o igual del 50%. Y la fracción de eyección mejorada, que son pacientes que previamente han sido documentados con FEI de menos o igual de 40% y que aumentan, ¿no es cierto?, a más del 40%. La clasificación de Kilian-Kimball, una que la conocemos, lo que hacemos terapia, lo que hacemos unidad coronaria. Esta es una clasificación propuesta en pacientes que tuvieron síndromes coronarios agudos, infartos agudos de miocardio, donde se dice que la Kilian-Kimball 1 cursa sin insuficiencia cardíaca, donde tiene una mortalidad de 5%. La Kilian-Kimball 2 tiene una insuficiencia cardíaca moderada con congestión pulmonar, disnea, oliguria, ritmo de galope, con un 10% de mortalidad. A medida que va avanzando el KILIP-3, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de pulmón, una mortalidad del 40%, y la clase 4, insuficiencia cardíaca con presentación de shock cardiogénico, con un 90% de la mortalidad. Vamos a ver después en la clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda cómo se presentan esto.
Perdón. Los estadios de la insuficiencia cardíaca, según la Sociedad Americana y el Colegio de Cardiólogos Americanos, nos presenta 4 estadios. El estadio A antiguo, que es el actual de riesgo de insuficiencia cardíaca, podemos decir, aprendámonos bien esto, porque también en el tratamiento habla bastante de esto. El riesgo A, el riesgo de insuficiencia cardíaca, nos dice, no hay síntomas actuales ni previos, no hay cardiopatía estructural ni biomarcadores, pero hay factores de riesgo como hipertensión y diabetes. La estadio B de preinsuficiencia cardíaca, podemos hablar de que no hay síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca, pero estos factores de riesgo, cardiopatía estructural, están, digamos, se presentan como factores de riesgo y tienen cardiopatía estructural, hay presiones de llenado elevadas, hay marcadores elevados, por ejemplo, se presenta en los pacientes con enfermedad renal crónica o miocardiopatía. Después tenemos el estadio C y D, donde el estadio C podría analogarse como una insuficiencia cardíaca leve a moderada, donde hay pacientes que se presentan ya con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y el estadio D avanzado, ¿no? que son pacientes que son con síntomas refractarios, que interfieren con su vida diaria y que son refractarios al tratamiento. Tienen hospitalizaciones recurrentes a pesar del tratamiento específico y podrían englobarse en el estadio C y D de la Sociedad de Nueva York. Los modelos propuestos de insuficiencia cardíaca. Tenemos el modelo cardiorrenal de los 80, tenemos el modelo hemodinámico del 90 y tenemos actualmente el modelo neurohumoral y molecular, que es el que nos da el aval para ver la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. El modelo renal, que era un modelo cardiorrenal, porque a la disfunción del ventrículo izquierdo le seguía una disfunción del riñón, ¿no es cierto? Esto tanto para el fallo sistólico como fallo diastólico, por eso era cardiorrenal. Y se lo trataba con diuréticos y digoxina. Posteriormente teníamos el modelo hemodinámico, donde a esta disfunción cardíaca que hacía una retención de líquido, hacía que producir una poscarga, había mayor volumen, mayor presión y mayor resistencia. Por lo tanto, aumentaba la poscarga y la precarga del corazón, ¿no es cierto? Y por eso se pensó en el tratamiento de los vasodilatadores. El modelo actual que da lugar a la fisiopatología, estaríamos hablando de una insuficiencia cardíaca de origen neurohormonal, donde tenemos que concebir, tenemos que concebir, sería un mecanismo homeostático donde hay mecanismos compensadores y mecanismos restauradores. Cuando hay una noxa, por ejemplo, hipertensión, diabetes, una miocarditis, una isquemia cardíaca, se produce todo el proceso que lleva a una disfunción sistólica. Esta disfunción sistólica el organismo lo va a tomar como una disminución de la volemia. La disminución de la volemia da una disminución del gasto cardíaco, y ante este estímulo se van a liberar una serie de hormonas neuronales o neuroendocrinas, que pueden ser la adrenalina, noradrenalina, endotelina, vasopresina, que van a dar lugar a una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que aumente aumente el volumen minuto, aumente el gasto cardíaco y pueda compensarse toda la sangre que necesita el organismo. También tenemos liberación de hormona antidiurética, porque sabemos que el corazón, al estar disfuncionante, va a afectar el riñón y va a causar liberación de hormona antidiurética, y lo que va a hacer que haya una mayor retención de sodio y agua. La angiotensina 2, por el sistema renina-angiotensina, va a liberar angiotensina 2, que va a dar lugar a una vasoconstricción, va a aumentar la fibrosis. La aldosterona también, por este sistema renino, va a aumentar más la vasoconstricción, va a haber una mayor perfusión del oxígeno,
También va a haber acá, va a actuar el sistema nervioso simpático, va a haber factores procoagulantes, va a haber inflamación. Entonces, todo esto va a hacer de que estos mecanismos compensadores, si se prolongan en el tiempo, va a causar un severo daño, perdón, al corazón. Cuando la retención de sodio liberada por el riñón como estímulo, ¿no es cierto? Porque hay una disminución del flujo renal, libera la hormona antidiurética, va a causar una congestión pulmonar. La vasoconstricción, va a haber un aumento de la poscarga. En la reparación de tejidos y la inflamación vamos a tener como modelo un remodelamiento cardíaco pero patológico. Habíamos hablado que al aumentar el inotropismo y el cronotropismo aumentan el consumo de oxígeno, por lo tanto van a aumentar mayor esfuerzo del corazón, van a aumentar la poscarga. En algún momento todos estos mecanismos compensadores tienen que ceder. ¿Cómo van a ceder? Por el fenómeno, por los otros mecanismos que son los mecanismos restauradores, para que paren de hacerle daño al corazón, por así decirlo. Entonces vamos a tener que los mecanismos restauradores lo primero que se forman son los péptidos natriuréticos, porque se dice que el estímulo de los péptidos natriuréticos es la dilatación del ventrículo izquierdo. Al alargarse la fibra del ventrículo izquierdo, van a liberar los péptidos natriuréticos, que son los que causan van a ser efectos contrarios a los que hace la angiotensina, o sea, van a ser vasodilatadores, van a disminuir la fibrosis, van a causar, obviamente, vasodilatación. Está el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y lo mismo va a actuar el sistema parasimpático. Entonces, ustedes ven que hay una lucha entre los mecanismos compensadores y restauradores para que el corazón no siga sufriendo más de lo que está sufriendo ante esta noxa o ante este estímulo negativo. Al final se va a producir la apoptosis, que es la muerte programada. Va a haber una necrosis y se va a producir un aumento de fibrosis. O sea, van a haber en algún momento más fibrocitos que los cardiomiocitos. Bueno, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es todo lo que habíamos hablado de acuerdo al modelo neurohumoral, citológico y celular, donde en la insuficiencia cardíaca vamos a tener una congestión sistémica, ¿cierto? Mayor congestión sistémica, porque hay aumento de líquido y sodio, el sistema neurohormonal y los péptidos natriuréticos, que lo habíamos hablado. También vamos a tener un daño inflamatorio, y por supuesto estrés oxidativo. Todo esto, la sobrecarga ventricular, que produce una mala adaptación hemodinámica, y vamos a tener como objetivo final un remodelado del corazón, pero patológico. Bueno, esto es un poquito más o menos de lo que yo les había hablado, ¿no es cierto? En donde podemos decir que en etapas tempranas de la insuficiencia cardíaca el mecanismo compensatorio mantiene el gasto cardíaco y sostiene las demandas sistémicas. Eh, la activación crónica del sistema nervioso simpático provoca cambios en la generación e hipertrofia de los miocitos. Habíamos dicho que se activa el sistema renina-angiotensina, produciendo una vasoconstricción periférica y retención de sodio. La disminución del gasto cardíaco, que era el estímulo para que se desencadene toda esta liberación neuromoral, estimula el sistema neuroendocrino, pero desde un punto de vista, hay una retroalimentación negativa para que se sigan produciendo estas secreciones negativas. Hay un aumento de la poscarga, hay un aumento de la contractilidad, también va a haber un aumento de la precarga. Entonces estamos viendo que si no sabemos la fisiopatología no vamos a poder ver el tratamiento. Hay un aumento de la poscarga, un aumento de la precarga, un aumento de la contractilidad miocárdica. Habíamos dicho que la hipoperfusión causada por el ventrículo izquierdo causa liberación de ADH. Sí, ¿no? Vamos a la clínica y el examen físico. El síntoma príncipe o el síntoma
común, el más común reportado es la disnea en todas sus acepciones: disnea de esfuerzo, disnea posicional, la tornea, los pacientes que se sientan porque le falta el aire. Puede haber anorexia, fatiga, anemia, tos, noctornea, molestias abdominales, palpitaciones, síncope, taquicardia, edema de miembros inferiores. Los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, como la vamos a ver, presentan dificultad respiratoria, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas en miembros inferiores. Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, quizás la sintomatología de ellos va a pasar desapercibida, progresivamente van a cambiar su clase funcional porque reducen su actividad física, pero en esto es importante conocer el origen de la descompensación. ¿Por qué el paciente se descompensó? Puede ser por infecciones, seguro, puede ser infecciones respiratorias, puede ser porque dejó la medicación, ¿verdad? Quise poner este dibujito para ver más o menos qué es lo que tenemos en el examen físico, yendo órgano por órgano. El examen físico va a ver de acuerdo a si tiene insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o ambas. Por ejemplo, en el corazón vamos a tener el síntoma, el signo Prince, que es la presencia de R3, el ritmo de galope. Vamos a tener un choque de punta desplazado por agrandamiento ventricular. Vamos a tener reflujo hepatoyugular más de 4 centímetros en las venas yugulares, va a haber ingurgitación yugular, va a haber un pulso alternante débil y fuerte, puede haber un pulso de FA irregular. Vamos a tener hepatomegalia dolorosa, si es que es una insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a tener ascitis, hay edemas en los miembros inferiores con GOD positivo, puede haber por una falla renal oliguria, incluso anuria, puede haber astenia, adinamia. Hay una congestión pulmonar, obviamente, por los mecanismos fisiopatológicos que habíamos hablado. A nivel cerebral, puede haber confusiones, bradisiquia, etcétera. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico clínico de Framingham? Se requiere la presencia, para el diagnóstico se requiere la presencia de dos criterios mayores o uno mayor y dos menores para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los mayores, ¿cuáles son? Cardiopatía, crepitantes, rales crepitantes o estetores crepitantes, como lo quieran llamar. Tenemos la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, el edema agudo del pulmón y el ritmo de galope, R3. Esos son los mayores. Los menores, el edema de miembros inferiores bilateral, la tos nocturna, puede haber disnea de esfuerzo, puede haber hepatomegalia, puede haber taquicardia, puede haber derrame pleural. Entonces siempre acuérdense, para hacer el diagnóstico son dos mayores o un mayor y dos menores. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio y los complementarios que tenemos que tener un paciente con insuficiencia cardíaca? Acá me faltó poner el hemograma. ¿Para qué el hemograma? Se ha visto que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen comorbilidades como, por ejemplo, síndrome anémico para ver si hay una infección. Se ha visto que cursan con síndrome anémico, de acuerdo a los grandes estudios multicéntricos, con anemia e insuficiencia renal crónica. El perfil renal para ver la urea y la creatinina también, por supuesto. Enzimas hepáticas, se dice que la gamma glutamil transpensidasa está elevada. Los péptidos natriuréticos, esto está un poquito no en actualización. Vemos que el BNP está mayor a los 35, que ya se puede hablar de una insuficiencia cardíaca, y el ProBNP de más de 125. Los estudios complementarios. ¿Para qué nos puede servir el electrocardiograma? Para evaluar infartos previos, para ver una sobrecarga sistólica, para ver agrandamiento de cavidades o arritmias. La RX de tórax para ver qué, congestión pulmonar, donde vamos a ocultar los rales pulmonares, la cardiomegalia. ¿Cuál sería el estudio complementario
digamos, al pie del paciente, como lo llamamos nosotros en la unidad coronaria o en la SUSI de ustedes y UTI de nosotros. Es la ecocardiografía. Los que hacemos ecocardiografía decimos que es la elección inicial del paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, porque nos va a determinar, nos va a ver cómo está la función ventricular, sistólica, diastólica, cuáles son los grados de disfunción diastólica, si tiene alteración de la relajación diastólica, si tiene una restrictiva, si tiene una pseudohormonal, cómo están las válvulas, cómo está la motilidad de la pared, si hay hipoquinesia o aquinesia, cómo está, si hay hipertrofia o no, etcétera. Podemos ver las tomografías computadas también para evaluar si hay enfermedad coronaria, la perfusión miocardia para definir isquemia, la resonancia magnética para cuando hay una duda entre los estudios clínicos y los estudios complementarios, y lo que está más en boga hoy por hoy en nosotros, la angioTAP para evaluar las arterias coronarias sin necesidad de un cateterismo o de una cinecoronariografía. En esto tenemos que valorar el score de calcio. Cuando decimos que tiene de 100 a 400, ya podemos estar pensando que tiene una seria enfermedad coronaria. Y más de 400 ni hablar, ¿no es cierto? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo que en este momento quizás es más importante. Vemos que en los últimos 5 años, del 2019 para en adelante, hubo un cambio en el paradigma actual en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque anteriormente cuando había un paciente que estaba con disnea, que estaba con edema de los miembros inferiores, que no podía respirar, que estaba encharcado, como le llamamos, o con retención de líquidos, ¿qué hacíamos? Lo más fácil era llevarlo, internarlo, ¿no es cierto? Hoy por hoy con estas drogas podemos decir que se ha disminuido las rehospitalizaciones, las internaciones hospitalarias frecuentes, se le ha dado una mejor calidad de vida al paciente, se ha aumentado, perdón, la clase funcional, han aumentado los síntomas, perdón, han disminuido la sintomatología de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y antes de entrar a esto, siempre acuérdense esto, los grandes trials, que es teoría, los grandes estudios científicos avalados, eso por una parte, más la experiencia del profesional, del médico, del enfermero, de ahí tendrían que sacar, es quizás una opinión personal, de ahí saquen sus propias consecuencias. ¿Qué me dice la evidencia científica y qué tengo yo? ¿Qué me dicen mis pacientes al darle esta medicación? Entonces de ahí saquen sus propias conclusiones. Tenemos que los 4 fantásticos hoy por hoy en la insuficiencia cardíaca crónica, tenemos los beta bloqueantes, con 2 grandes estudios que se hicieron, el CIVIL con el bisoprolol y el Copernicus con el carvedilol, en dosis de 3.25 el carvedilol y el bisoprolol de 2.5, ¿no es cierto?, tituladas cada 2 semanas. Los beta bloqueantes actuarían como mecanismo de acción inhibiendo los mecanismos de las catecolaminas, ¿no es cierto? Entonces se han visto que disminuyen la mortalidad cardiovascular y el punto terminal primario de muertes en general, ACV no graves y infartos no graves. Entonces tenemos los beta bloqueantes que ya los conocíamos. Después tenemos las segundas drogas, que son los inhibidores de la SGLT2, que son las famosas dapaglifosinas, que son los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal del riñón. ¿Esto qué produce? Si estamos inhibiendo la reabsorción del sodio, nos va a dar una natriuresis, nos va a dar una diuresis por ende, y también si decimos que inhibe la reabsorción de glucosa en paciente diabético, ¿qué va a pasar? Va a haber una glucosuria y va a disminuir la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Estos inhibidores de la SGLT2, tenemos empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina. Hubo 2 grandes estudios, el EMPEURO, pero donde se empleó empaglifosina
versus placebo, donde se disminuyó directamente, hubo una disminución de muerte cardiovascular y las rehospitalizaciones, después el data con empaglifosina, que tienen acciones cardíacas como disminuyen la precarga, la poscarga, disminuyen el peso, disminuyen la hipertensión pulmonar, más de 2 a 3, de 3 a 5 milímetros la sistólica y la diastólica de 2 a 3, disminuyen la bulimia, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con diabetes, hay un mayor control de la glucemia. Después tenemos los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides que tenemos. Habíamos dicho que la empaglifosina y la dapaglifosina en dosis de 10 miligramos y no tiene titulación. Después tenemos los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, la espironolactona en dosis de 25 miligramos, el estudio avalado, el estudio RALES. Después tenemos el estudio EFESU que probó eplerenona, donde se tuvo que cortar, era un estudio de 4 años, se tuvo que cortar los 21 meses porque se ha visto que se disminuyó totalmente en un porcentaje alto tanto las muertes cardiovasculares como las reintegraciones por insuficiencia cardíaca, ¿no? Estos estarían indicados en paciente clase funcional 3-4, ¿no es cierto? En el estadio 3-4 y clase funcional de la New York 2, 3 y 4. Después tenemos los famosos ARNI, el sacubitrilo valsartán, donde tenemos el sacubitrilo en 49 miligramos y el valsartán en 51 miligramos, que se lo da en dosis de un comprimido cada 12 horas y actúan como mecanismos. El sacubitrilo actuaría bloqueando la nepricilina, que es una enzima que inhibe a los peptidonatriuréticos. Siempre va acompañado de un bloqueante de los receptores de la angiotensina, como el valsartán. Esto se puede dar en estadios C y D y en clase funcional 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Hay también estudios, ¿no es cierto?, que corroboran, estudios científicos que corroboran el empleo de esta droga, ¿no es cierto?, para que disminuyen las muertes cardiovasculares y disminuyen las internaciones por insuficiencia cardíaca y el punto final primario. Bueno, todo lo que habíamos hablado de la SGLT2, lo que nos interesa en el riñón, produce natriuresis, diuresis, lo que hace que disminuya la presión arterial, disminuya el volumen plasmático, disminuye la poscarga, la precarga, disminuye la tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Habíamos hablado que los éstulos grandes trial, como por ejemplo EMPA-REG outcome, con empaglifosina versus placebo, disminuyó el estudio de MACE, disminuyó el punto final primario, perdón, de MACE, en un casi más o menos en un 20-30%, que es ACV, infarto y muerte cardiovascular. Bueno, esto es más o menos la cuádruple terapia, ¿no es cierto? Con los ARNI, los beta bloqueantes, los bloqueantes del receptor aminocórticoides y los ICGLT2. Habría una quinta droga, el vericiguat, que es un vasodilatador y también aumenta el inotropismo, ¿no es cierto? Esto estaría, digamos, ya está aprobado por la FDA americana, ¿no es cierto?, en dosis de 2,5 y puede titularse hasta 10 miligramos. Con un tratamiento óptimo también se puede emplear el vericiguat, que es un vasodilatador y un inotrópico.
Bueno, esto más o menos lo que ya habíamos hablado, tratamiento de la insuficiencia cardíaca por estadios. El estadio A puede haber solamente el tratamiento está indicado a los factores de riesgo, las enfermedades de hipertensión, diabetes, dislipemia, se pueden usar IECA como enalapril o ARA2, un losartán, un valsartán, disminución de los factores de riesgo. El estadio B o pre de insuficiencia cardíaca, podemos usar ECA o ARA2, beta bloqueantes en todos los pacientes, perdón, y ECA o ARA2 en todos y beta bloqueante. Ahora la pregunta es, ¿podríamos utilizar acá la ISGLT2? Porque ustedes no se olviden que los estudios no solamente son para la insuficiencia cardíaca ya definida como signos y síntomas, sino también para la prevención. Entonces, podemos dar desde este estadio los ISGLT2. En el estadio C, que ya es una insuficiencia cardíaca leve a moderada, tenemos los IECA, ARA2, beta bloqueantes, uso de diurético, podemos dar la digoxina también, aunque eso ya está pasado de moda, digamos, porque los beta bloqueantes son los que se están utilizando. Podemos utilizar la pironolactona. Este, en el estadio ya avanzado, podemos ver si hay pacientes que funcionan con el inotropismo. Si no funcionan con drogas inotrópicas, podemos ver quiénes son pasibles del trasplante o quiénes son pasibles de soporte mecánico, como tenemos el balón de contrapulsación o el ECMO. Podemos también ver a quienes le podemos el cardiodefibrilador implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de menos del 35% en clase funcional 2-3, incluso pacientes con filtrado, perdón, con fracción de eyección del menos del 30% en clase funcional 1. También podemos dar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, podemos poner la terapia de resincronización, ¿no es cierto?, con un marcapaso biventricular. En pacientes clase funcional 2-3 que tengan fracción de eyección de menos del 30% y que tengan un QRS más de 150 milisegundos. Ahora, estas nuevas drogas que han aparecido acá en la Argentina, que antes no es que antes se las usa subcutánea, pero también ha aparecido últimamente con la semaglutida por vía oral, ¿no? Que son hormonas a nivel intestinal que regulan la secreción de insulina en el páncreas, a nivel de las células B del páncreas. Estas son las llamadas incretinas, que es un péptido de 20 aminoácidos que se libera en sangre de 3 a 5 minutos de la ingesta de alimentos. Los efectos casi parecidos a los IGLT2, que son diuresis, natriuresis, vasodilatación coronaria, reduce la aterosclerosis, produce vasodilatación coronaria, controla la hipertensión, la dislipemia y la disfunción endotelial. Podemos tener la semaglutide, la liraglutide y la dulaglutide. Los estudios, el SUSTAIN, que avalan esto que estamos diciendo, el SUSTAIN con semaglutide y el LEADER con liraglutide. En el SUSTAIN se dijo que había un 26% de disminución de los puntos finales de muerte cardiovascular y de infarto y de ACV, y en la LEADER que se utilizaba versus placebo, por supuesto, disminuye un 13% los puntos finales. La dosis de inicio son 0,25 miligramos subcutáneos por semana, la dosis de mantenimiento es de 0,50 miligramos y la dosis máxima es de 1 miligramo. Actualmente, hace poco salió los agonistas del receptor de la GLP-1, las incretinas, que es por vía oral, que se da las presentaciones tiene de 3, de 7 y de 13 miligramos. Se da por vía oral por día y cada mes se va titulando hasta alcanzar la dosis terapéutica. Ahora, ahora, la pregunta sería, ¿en qué paciente damos estas últimas drogas? En los pacientes que tienen intolerancia a las GLP-2, en pacientes que tienen arteriopatía periférica, en pacientes que tienen neuropatía periférica y aquellos que tienen una enfermedad renal con menos de 30 de filtrado glomerular. Entonces, estas drogas incretinas o GLP-1 estarían como indicadas cuando no se puede usar las GLP-2.
Acá tenemos el líder, las conclusiones, que lo que habíamos dicho anteriormente con liraglutida, que es el único, a propósito, es la única droga aprobada por la FDA, ¿no es cierto? También para bajar de peso. Estas dos drogas, la IGL-2 y la GLP-1, están también usándose para la disminución de peso, pero no es específicamente esa, no se tiene que usar específicamente. Se tiene que usar en pacientes que tienen comorbilidades, un paciente diabético con mal control diabético, un obeso, en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo que se le había dicho al líder, la liraglutida redujo el riesgo del punto final primario del MEI de 3 puntos en 13%, que era muerte cardiovascular, ACV y infartos. Bueno, esto salió un artículo de la revista de medicina de la New England que se publica en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en septiembre de 2023, donde se hizo semaglutine en dosis de 2.4 miligramos, o sea, 4 veces a la dosis terapéutica versus placebo, donde se demostró que a los 11 meses había la semaglutida disminuía los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección y los obesos también, porque estaban incluidos ellos. Aumentó la clase funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien no hubo un aumento, una disminución marcada de la muerte cardiovascular, pero se lo considera todavía. Obviamente que esto todavía sigue, ¿no? Bueno, obviamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca por estadio no farmacológico lo sabemos todos. Control de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, dieta baja en sodio, abandono del hábito de fumar, el no alcohol para los chupines, ¿no es cierto? Para los guayacoles, los que tienen, son afines a las bebidas espirituosas, obviamente, piénsenlo antes. Entrenamiento físico eficaz para mejorar calidad de vida, restricción de líquidos en casos especiales, control de peso, cambio del estilo de vida. Vamos a insuficiencia cardíaca aguda, porque ya estamos ahí con el tiempo. Es un síndrome clínico donde el corazón de forma repentina no puede bombear sangre al cuerpo, que lleva a una disminución del gasto cardíaco, por lo que produce un aumento de las presiones dentro del corazón, lo que da lugar a la aparición de signos y síntomas de forma brusca. Esta es una situación de emergencia que tiene que ser hospitalizado el paciente, colocarle drogas por vía endovenosa y puede ser potencialmente mortal. La sintomatología que ya habíamos dicho, dinea de aparición brusca, ritmo de galope, crepitantes de base a vértice, pulmonares, edema agudo de pulmón, encharcamiento. ¿Cuál es la etiología del síndrome coronarios agudos? Infarto de miocardio, arritmias, embolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar, ruptura valvular en las complicaciones de los infartos, la ruptura del músculo papilar, traumatismo de tórax, taponamiento cardíaco, emergencia hipertensiva. ¿Cuáles son las presentaciones? Son las 4 presentaciones. Se puede presentar como una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia ventricular derecha aislada o un shock cardiogénico. Bueno, el tratamiento específicamente, las dosis, obviamente, los que hacemos terapia, los UCIstas, los intensivistas, los terapistas, lo vamos a hacer un poco. La oxigenoterapia en pacientes que tengan una saturación de menos del 90%, que tenga una presión arterial de oxígeno de menos del 60%, puede llevarse también a usar los BNI, que le llamamos nosotros, que son las ventilaciones mecánicas no invasivas, ¿no es cierto? Se puede llegar también a la ARM, a la asistencia respiratoria mecánica,
cuando el paciente está, digamos, en un estado crítico. Los diuréticos de ASA, la furosemida de 400 a 600 miligramos por día puede llegarse hasta 1000. Este es el tratamiento príncipe de las insuficiencias cardíacas, ¿no es cierto? Cuando no dan la diurético de ASA, no dan el objetivo que uno quiere, se puede combinar con otros como los tiacídicos. Los vasodilatadores, cuando hay una congestión pulmonar, cuando se presenta un ICA con una presión arterial sistólica de menos de 200, podemos utilizar los vasodilatadores, la NTG, que es un vasodilatador venoso, o el nitroprusiato, que es un vasodilatador venoso y arterial. Los agentes inotrópicos generalmente se presentan en pacientes con ICA que tienen signos y síntomas de congestión, de hipoperfusión de vasos diana o de vasos de órganos diana. Es decir, un paciente que está con difusión ventricular izquierda, con disminución del gasto cardíaco y con una disminución de la presión arterial sistólica, ¿no es cierto?, de menos de 90. ¿Cuáles son los agentes inotrópicos? Tenemos la dopamina, que ustedes saben que hay dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo, que ejerce su efecto inotrópico, más de 5 su efecto vasoconstrictor. Tenemos la dopamina, la butamina, tenemos la milrinona y el levosimendan, que se usa el levosimendan 0,1 miligramos. Acuérdense que la milrinona y la levosimendan son inhibidores de la fosfatasa, inhibidor de la fosfatasa 3-diesterasa, que produciría síntomas de vasodilatación periférica y de aumento del inotropismo. Los vasopresores, estos serían específicamente de lesión en el shock cardiogénico cuando lo que se quiere es aumentar la presión arterial sistólica, cuando hay una presión sintomática y para llegar a perfundir mejor los órganos blancos, los órganos diana. ¿No es cierto? Habíamos hablado de la lesión que lo usamos acá de la noradrenalina, podemos también usar la adrenalina, podemos usar, habíamos dicho, la dopamina. Otras drogas, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, la fraziparina, cuando hay un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda de 0,46 miligramos subcutánea. También cuando hay pacientes que utilizan el VNI, ventilación mecánica no invasiva con soporte de presión positiva, podemos utilizar la morfina, pero obviamente lo usamos como sedante, ¿no es cierto? Cuando hay muchos dolores, cuando hay mucha ansiedad, siempre y cuando no esté contraindicado. El soporte mecánico circulatorio, habíamos hablado del balón de contrapulsación aórtica, situaciones de shock cardiogénico y el ECMO también. Bueno, esta es una clasificación americana que no la entiendo. Pasemos al otro. Esta sí la entiendo porque es de la escuela brasilera que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda se basa en si hay congestión pulmonar o no, extremidades calientes o frías, y presiones arteriales sistólicas que van de menos de 90 o entre 90 y 105. Por ejemplo, en el primer cuadro que hay algunos en los congresos que van de estadio húmedo y seco, húmedo y frío, que eso no importa, importa el tratamiento. Por ejemplo, cuando hay paciente con insuficiencia cardíaca compensada, congestión y extremidades calientes que tengan una presión arterial sistólica de más de 105, empezamos con vasodilatadores endovenosos o levosimendan. Podemos agregar la oxigenoterapia, diuréticos, etc. Si en 24 horas que hagamos la evolución, este paciente tiene un aumento de la excreción de nitrógenos que está dando lugar a que haya una insuficiencia renal, tiene una congestión persistente, una disnea persistente, directamente cambiamos a levosimendan, que es lo que quizás usa más uno, puede ser dobutamina o milrinona. Esto acompañado de un vasopresor para mantener una presión sistólica en más de 100. En las otras dos,
La primera vemos que hay una presión sistólica de 90 a 105 que pueden tener congestión que pueden tener congestión pulmonar o no, y que ambos tienen enfermedades frías. Primero vemos si hay una corrección de la volemia. Si hay volemia baja, la corregimos y luego pasamos a o dobutamina o dopamina o norepinefrina. El rol protagónico de la enfermería. La insuficiencia cardíaca exige un abordaje dinámico acorde a las necesidades del paciente, donde el modelo biomédico tradicional médico-paciente ya no existe más porque se evolucionó a un enfoque holístico, tratando al paciente desde todos sus ángulos, espiritual, emocional, físico, mental, para que pueda tener un paciente integral que no solamente que no solamente nos interese que no haya ausencia de enfermedad, sino teniendo, o sea, viéndolo al paciente como un todo. Eso es lo que significa. En este escenario, la enfermería no solo cumple tareas asistenciales, sino que lidera procesos educativos, preventivos y de gestión del paciente. Reconocer y fortalecer este rol esencial digamos, reconocer este rol es esencial para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de pacientes con insuficiencia cardíaca. Veamos específicamente qué hacen los señores enfermeros. Lo hemos dividido en cinco ítems, donde tenemos la educación para el autocuidado, la primera, donde el enfermero los concientiza a los pacientes con insuficiencia cardíaca sobre los signos de alarma, ¿no es cierto?, que haya promoción de hábitos saludables. Después tenemos el monitoreo y seguimiento con controles específicos de los síntomas, disnea, edema, fatiga. Hay una escala de valoración de la fatiga de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En este monitoreo también podemos ver el pesaje de los pacientes, porque es una manera indirecta de ver si tienen retención de líquido al aumentar el peso, el apoyo psicoemocional, contención ante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, reducir la ansiedad y el estrés, el fomento de redes de apoyo familiar y comunitario, la gestión de la transición, la coordinación del alta hospitalaria y la planificación del cuidado domiciliario. Y obviamente formar parte del equipo multidisciplinario en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Mensaje final. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para cuidar nuestro corazón y salud cardiovascular. Nosotros tenemos la edad de nuestras arterias. Podemos ser jóvenes con arterias de viejo o viejos con arterias de jóvenes. Vivir la vida y disfrutarla con salud vale, pero sin salud solo se cumplen años sin disfrutarla. Muchas gracias por su atención.